Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Les habla Gustavo Fernández en un nuevo encuentro para caminar aquí juntos al filo de la realidad. Como siempre, con todas las novedades en el terreno de la investigación parapsicológica, el enigma de los objetos voladores no identificados, los secretos del control mental, los misterios de las civilizaciones desaparecidas. Siempre con todo el aporte temático de la gente del Centro de Armonización Integral. Y así empezamos a transitar este programa que hoy va a tener unos pocos temas puntuales. Vamos a hablar dentro de ese segmento que hemos dado en denominar el enigma de los tiempos, donde le sacamos el polvo a viejos misterios perdidos y no explicados por la historia convencional. Vamos a hablar sobre las evidencias que existen de que en la antigüedad, la humanidad en algún momento dominó la ciencia del vuelo. ¿Qué evidencias confiables, más allá de la interpretación quizás un poco subjetiva y ambigua de leyendas, podemos recabar en el sentido estricto de que en algún momento esta humanidad o alguna humanidad que nos precedió en el tiempo, o quizás con la ayuda, quién sabe, de seres procedentes de otros planetas, lograron alcanzar masiva o particularmente un desarrollo tecnológico que les permitió dominar la ciencia o el arte de volar por los aires. También vamos a hablar sobre una pregunta que la gente muchas veces nos hace tratando de contestarla dentro de la mayor rigurosidad científica. ¿Es posible desarrollar las capacidades paranormales? ¿De alguna manera es probable que el ser humano pueda entrenarse para desarrollar la telepatía, la clarividencia, la premonición, la telequinesis? Vamos también a hablar un poquito sobre la nueva era. Vamos a hablar sobre los segmentos y las secciones habituales en este programa, Revolviendo la Biblioteca, donde como siempre recomendamos un libro para que las personas que se inician en estos temas, o los que ya habiéndose iniciado quieren alguna orientación bibliográfica, no pierdan innecesariamente el tiempo y el dinero, por supuesto, con literatura que por ahí no siempre es lo recomendable. Uno de los temas propuestos para hoy, como siempre el tiempo no nos va a alcanzar, esto es bueno, seguiremos entonces dentro de una semana. Vamos a hablar de qué evidencias existen de que en algún momento o en distintos momentos de la historia, de la antigua historia de nuestra humanidad, el hombre o otra clase de seres allegados al hombre dominaron el arte del vuelo. Yo decía en los considerandos del comienzo de este programa que no podría uno fundamentar la presunción de que en el pasado el hombre supo volar exclusivamente la gran cantidad de leyendas que hablan de hombres pájaros, de personas que se elevaron al cielo en medio de una nube de fuegos y luces. Si bien todas este tipo de referencias han sido muy empleadas y a veces exageradamente manoseadas por autores o comentaristas de estos temas que creen ver ahí, y a fin de cuentas la manera de pensar en ese sentido no es necesariamente observable, que creen encontrar en esos relatos testimonio de esas capacidades tecnológicas. Pero si algún mérito tiene la neoarqueología, esto es, la nueva disciplina que trata de explicar los enigmas arqueológicos desde ópticas distintas a aquellas que lo hace la arqueología convencional, es fundamentar criteriosamente, es decir, metodológicamente, sus afirmaciones. Decir que el hombre en la antigüedad podía volar no es algo improbable y mucho menos imposible, pero hacerlo probable o hacerlo posible depende de las evidencias. ¿Existen esas evidencias?
El Mahabharata, que es uno de los libros sagrados de los hindúes, que saben que los hindúes quieren dos grandes colecciones de textos sagrados escritos en sánscrito, los Vedas, los textos Vedas, y el Mahabharata, una epopeya milenaria, una de cuyas partes es el libro referencial del movimiento Bhaktivedanta, conocido popularmente como los Hare Krishna, libro que se conoce con el nombre de Bhagavad Gita, la conciencia de Dios. El Mahabharata es una colección en realidad de libros que incluye entre otros el Bhagavad Gita. Se hace referencia a que en el tiempo de la llegada de Krishna a la tierra, Krishna era una especie de encarnación de un dios que era Trinidad, Brahma, Vishnu y Krishna. Brahma era el acto creador en potencia, Vishnu era la energía del acto creador y Krishna era la materialización como hombre de ese Dios. Algo parecido al concepto de Padre, Hijo y Espíritu Santo que 1000 años después tuvo el catolicismo. Cuando Krishna llega a la tierra, toma parte de una gran batalla que se establece entre dos clanes que dominaban en ese momento los valles del Bajo Indo. Por un lado, los Puruyas y por otro lado, los Pandivas. Él toma parte de los Pandivas porque concluye que las fuerzas demoníacas, esto dice el Mahabharata en uno de sus párrafos, habían tomado previamente parte de los Puruyas, entonces es la cuestión de equilibrar la balanza. Y una de las características de los Puruyas era que tenían máquinas para volar, que recibían el nombre de vimanas. Los vimanas son descritos en la literatura poética sánscrita como esferas luminosas, en la cual vivían 2 o 3 hombres, que se elevaban por los cielos merced a la combustión del mercurio, estas son palabras textuales, hasta transformarse en algo tan pequeño como una perla que brillaba en el firmamento. Y desde las alturas caían con sus armas, entre ellas un rayo que se describe como una gran lanza de hierro que se desplaza por el cielo a caballitos de un rayo, que encierra la fuerza de 1000 soles, y que al estallar, al quebrarse, esto dice literalmente el Mahabharata, sobre uno de los ejércitos de los Pandivas, los quemó hasta la raíz, y los hombres que no murieron, vieron como su piel, sus cabellos y sus uñas caían en cuestión de horas o de días. Algo muy similar a lo que provoca la radiación atómica en las personas que han sido afectadas por ello. Y este comentario del Vimana puede considerarse una evidencia, ciertamente, de que los antiguos dominaron el arte del vuelo. Porque no es una afirmación gratuita el presuponer que algún tipo de combustión hecho en base al mercurio puede provocar la energía necesaria para elevar o para propulsar un objeto en el aire o en el espacio. A fin de cuentas, la mayoría de los satélites de comunicaciones puestos en órbita por los estadounidenses durante fines de la década del 70 y principios de las décadas del 80, tenía un pequeño motor de combustión interna que operaba en base a un combustible que, oh casualidad, era el mercurio, generando la tensión eléctrica necesaria para ganar, una vez que el satélite era liberado en órbita planetaria, la fuerza y el empuje suficiente para cambiar de nivel de vuelo las veces que fuera necesario. La descripción de ese rayo y esa lanza de hierro, por otra parte, también es bastante sincrónica con los efectos que sabemos producen las radiaciones atómicas sobre los seres humanos y que con total seguridad estos antiguos hindúes no podían conocer si no hubieran sido testigos presenciales de la acción devastadora de ese cerdo. Pero también hay otras evidencias. En el Museo de Oro de Bogotá, esto es en Colombia, se guarda una pequeña pieza de oro de 15 centímetros de largo, que la mayoría de los arqueólogos ha catalogado como objeto de culto.
Esto en realidad no quiere decir nada. Es sabido que los arqueólogos, cuando encuentran algún objeto al cual no le pueden encontrar una explicación técnica o práctica fundamentada, lo rotulan sencillamente como objeto de culto. Y según estudios hechos por el Laboratorio de Propulsión Jet de Pasadena, California, no las dimensiones, sino las proporciones de este objeto, en su más estricto sentido de escala, lo hacen exactamente igual a un F-14, un cazabombardero actualmente en uso por la Fuerza Aérea Norteamericana. Porque se trata no de una reproducción de un pájaro estilizado, como trata de aclarar el catálogo que los curadores del Museo de Oro de Bogotá entregan a los visitantes, sino una descripción y una imitación fiel de un pequeño modelo a escala de un avión de combate. Pero hay un dato mucho más interesante. En el Museo de Ciencias Naturales de Bagdad se conservan alrededor de 200 piezas de madera correspondientes a la 18ª dinastía egipcia, la 18ª dinastía de los faraones, que también fueron explicadas en algún momento como reproducciones de pájaros para que los niños jugaran. El tema es que cuando uno observa esos objetos, no ve un pájaro, ve un típico planeador. Y estos objetos de madera, 2500 años después, se comportan como planeadores. Hubo una experiencia documentada por cineastas alemanes en 1974, que fue difundida en todo el mundo, donde un grupo de arqueólogos y técnicos de aviación seleccionan 40 de estos 200 objetos y se dirigen a un gran patio en las adyacencias del Museo de Ciencias Naturales de Bagdad. Y van tomando cada uno de estos objetos y los van arrojando en el aire. Y los objetos, 2500 años después de haber sido fabricados, planean grácilmente, hacen hermosas volutas en el aire, igual que los planeadores que los chicos aficionados al aeromodelismo fabrican hoy en día, hasta terminar aterrizando suavemente. Ustedes podrán aducir, bueno, pero el hecho de que alguien pueda fabricar un aeromodelo en madera no significa que haya logrado desarrollar la tecnología del vuelo tripulado. Sí, eso es cierto. Pero ocurre que lograr desarrollar un modelo que vuele en madera no es tan fácil. Requiere ciertos conocimientos de aerodinámica, requiere ciertos conocimientos de planos de sustentación, avanzados conocimientos de física aplicada al vuelo a vela, es decir, al vuelo por el aprovechamiento de las corrientes de aire ascendentes y descendentes. Y teóricamente es absolutamente posible que si un individuo logra desarrollar un modelo a escala de un planeador y hacerlo desenvolverse en un recinto abierto o cerrado de una manera aeromórficamente correcta, haciendo que aterrice suavemente, no hay ninguna razón para que no pueda construir un objeto en madera de tamaño mucho más grande, a escala agigantada del anterior, tripularlo, y aunque no tenga sistemas de propulsión para elevarlo por sí mismo del suelo, saltar desde alguna gran torre, desde un acantilado, como hacen los aladentistas hoy en día, como hacen los practicantes de vuelo libre con planeador. Y hablando de la posibilidad de saltar desde lugares que inclusive tendrían un cierto significado religioso, no deja de ser atractiva la teoría que dos arqueólogos peruanos proponen para explicar el misterio de las líneas de Nazca. Ustedes saben, esas líneas realizadas en el suelo del desierto de Nazca, que solo pueden ser observadas desde un avión en vuelo, reproduciendo animales, hay una ballena, un mono, camellos, una araña, y grandes líneas y extensas líneas rectas que solo se podrían realizar desde el suelo con avanzadísimos conocimientos de trigonometría, teodolitos, es decir, un instrumental que se supone que los primitivos nazcas, tal el nombre del pueblo que habitaba en ese lugar, carecían. O bien desde el aire, guiando por instrucciones, por ejemplo, con señales hechas con un pedacito de vidrio y el reflejo del sol, la operatividad de los obreros sobre el suelo. Y todos los arqueólogos construyeron un globo
atmosférico, un aerostato. Fabricaron una especie de barquilla similar a los urus, esas canoas de totora seca que utilizan los indígenas aún hoy en pleno siglo XX en el lago Titicaca, con fibras de uso cotidiano en el antiguo Perú. Construyeron un gran globo con la base hueca de forma trapezoidal, lo llenaron de aire caliente, instalaron un hornillo en el centro de la barquilla para seguir quemando elementos combustibles y seguir generando calor que le daría al globo fuerza ascendente, y se elevaron, montados a horcajadas en esa barquilla, hasta 2000 metros de altura. Hay muchas evidencias y podríamos abundar en las que ya empiezan a entrar en el terreno de lo ambiguo, ¿no? El astronauta, entre comillas, de Palenque, en el estado de Chiapas, en México. Las reproducciones del monasterio de Mohenjo, en Checoslovaquia, un monasterio construido ya por el año 400 de nuestra era, donde por encima de las cabezas de Jesús y un grupo de apóstoles que le siguen, en un friso que representa uno de los pasajes de la Biblia, aparecen dos objetos, algo así como platillos ovoidales, que descargan luces o fuego por sus partes traseras, donde uno parece estar persiguiéndolo al otro. El de atrás sujeta entre sus manos una especie de manubrio y mira fijamente al piloto, diríamos, que va adelante, que sujetando también un manubrio entre sus manos, gira la cabeza para observar, sería con una expresión de espanto, a quien lo viene persiguiendo de atrás. Y varios de los apóstoles de Jesús, en el friso, levantan la cabeza para observar el paso de esos dos extraños objetos. Muchas son las evidencias de que en algún momento el ser humano logró dominar el vuelo. Lo que pasa es que seguramente no vamos a conseguir nunca evidencias taxativas desde el punto de vista científico. Nunca vamos a lograr desenterrar un avión prehistórico, porque es bien sabido que el metal, el plástico, la misma madera, el aluminio, es decir, todos los elementos necesarios o empleables en aparatos voladores se disgregan rápidamente con el paso de los siglos. Solo sobrevive de la antigüedad la piedra. Y, por otra parte, es muy posible que el conocimiento del vuelo y la posibilidad de volar no haya llegado a las grandes masas humanas, como lo hace esta sociedad aperturista que caracteriza el siglo XX, sino que haya sido parte de un conocimiento reservado a unos pocos, de manera tal que solo algunos sumos sacerdotes, solo algunos reyes, solo algunos altos jerarcas militares podían emplear el vuelo, inclusive como una manera política de reafirmar su autoridad sobre la población. Pocos han sido los que han volado en la antigüedad, pero lo han hecho. Y eso es parte del enigma de los tiempos. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Vamos a comenzar a transitar un tema que obviamente no vamos a agotar en el programa de hoy, lo vamos a seguir tocando en nuestro próximo encuentro. ¿Podemos desarrollar de una manera confiable, científica, objetiva, las capacidades extrasensoriales? Esta es una pregunta que mucha gente se hace cuando se acerca a charlas, a reuniones, lee artículos sobre parapsicología, y desgraciadamente se ha transformado también en la manera en que se ha estimulado el ego de la gente, haciéndole creer de que tiene más o menos a su alcance una capacidad fácilmente discernible para ser un paragnósta, que es el término correcto desde un punto de vista científico para definir a la persona que accede a una capacidad para recibir información al margen de los sentidos físicos. Gnosis, conocimiento al margen del conocimiento convencional. Y si bien es cierto que el ser humano puede desarrollar bajo estrictas y meticulosas condiciones de laboratorio la capacidad de exhibir, de manifestar su potencialidad parapsicológica, no son brujas todos los que dicen serlo, y no cualquier persona que quiere ser, como se dice habitualmente, vidente, lo alcanza simplemente a través de un curso de control mental
o a través de la lectura de 2 o 3 libros de estos temas, por más que esos libros se titulen algo así como Aprende a ser clarividente en 4 lecciones. Vamos a ponernos primero de acuerdo que dentro de la amplia gama de fenómenos parapsicológicos que hay, generalmente los más habitualmente manifestados por la gente son la percepción extrasensorial simple, que es lo que habitualmente se confunde con telepatía. La percepción extrasensorial simple es el más común de los fenómenos parapsicológicos. Es aquel fenómeno donde una persona, pongamos este ejemplo, piensa, ¿cuánto hace que Menganito no me llama por teléfono? Trin, sobre el teléfono, atiende. Menganito, mira, justo estaba pensando en vos, fíjate qué caso de telepatía. Eso no es estrictamente hablando telepatía. La telepatía es cuando la información se manifiesta en 2 o más cerebros simultáneamente. Ya eso lo vamos a explicar en nuestro próximo encuentro con más extensión. La telepatía es el menos común de los fenómenos extrasensoriales. La percepción extrasensorial simple es el más común de los fenómenos extrasensoriales. También tendríamos que catalogar aquí a la clarividencia, que es la capacidad de obtener en tiempo presente, es decir, simultáneamente al acto de pensarlo, información por medio de sentidos no físicos. Un ejemplo para ilustrar esto, si yo en este momento supiera qué es lo que tiene nuestra locutora Fernanda Sanberro en su cartera, sin que ella me lo diga, que sería un conocimiento mediante el uso de sentidos físicos, mediante el uso del oído, o sin meter la mano y tocar, que sería el uso de otro sentido físico, o sin abrir la cartera y mirar. Si yo simplemente hiciera un listado mental de las cosas que creo que Fernando tiene en su cartera y después, suponiendo que terminara de hacer el listado de las cosas que una mujer tiene en su cartera antes de la madrugada, cosa que es improbable, y después cotejara con la realidad de las cosas que hay en la cartera de Fernanda, y descubriera que la mayoría de los objetos en los cuales yo pensé realmente se encontraban, he aquí un caso de clarividencia. La clarividencia es saber qué está haciendo una determinada persona en otro lugar geográfico en este momento. La clarividencia es saber qué ocurre con un determinado tema, con una determinada cuestión, independientemente que yo tenga información sobre esa cuestión en particular. Cuando la clarividencia se proyecta hacia adelante en el tiempo, hay aquí una premonición o precognición, el conocimiento anticipado por medios clarividentes de hechos que aún no han ocurrido. Este es un fenómeno también muy común. La mayor parte de la gente ha protagonizado algún tipo de premonición en sus vidas, muchos reiteradas veces, y generalmente se hace presente durante los sueños. Son muy comunes los sueños premonitorios, sueños donde la gente sueña, valga la redundancia, una situación que después en la vida real se hace factible, se produce, por lo menos en lineamientos generales tal cual fue soñado. Se supone que ese estado de labilidad, de flexibilidad, de laxitud mental, que es el estado de ensoñación, con un descenso de los mecanismos de defensa del yo, permite exteriorizar más fácilmente la potencialidad parapsicológica. Y cuando la clarividencia se proyecta hacia atrás en el tiempo, he aquí un caso de retrocognición o postcognición, que es el conocimiento clarividente de lo que ocurrió con la anterioridad al tiempo presente, 1 hora atrás o 10 siglos atrás, sin el uso de los sentidos físicos. Después tenemos la telequinesis, la psicoquinesis y la hiloclastia, como otros tipos de fenómenos parapsicológicos que habitualmente son reproducibles en condiciones de laboratorio. Ocurre que muchas veces la gente tiene una información tan fragmentada sobre en qué consiste un fenómeno parapsicológico, que cuando habla con algún supuesto especialista en cuanto a cómo desarrollar esa capacidad, se le propone cierto tipo de experimentos espurios, como por ejemplo observar a contraluz al cuerpo de una persona y tratar de ver si hay algún tipo de luminosidad, de qué colores, o algún tipo de entidades moviéndose a espaldas de un específico sujeto. La clarividencia es desarrollable, sí, pero hay una enorme distancia, hay un abismo de distancia entre lo que la gente habitualmente llama videncia, en última instancia evidentes somos todos, salvo los ciegos, y lo que estrictamente hablando se conoce como clarividencia en parapsicología. Cualquiera de las señoras o señores que me esté escuchando y que haya consultado a algún vidente en particular,
habrá observado que es muy común que cierren los ojos o con grandes y estúpidos aspavimentos digan, veo en tu aura o veo detrás tuyo que te han hecho un gran trabajo, un terrible daño, porque te lo hizo una señora alta, gorda y platinada, o te lo hizo una mujer baja, de tez oscura y pelo corto. Y como muchas veces la gente que asiste a los videntes tiene necesidad de creer, no toma cierta distancia, no reflexiona con objetividad aquello que les he dicho, y tiende a proyectar en lo que la vidente o el vidente dice sus propias expectativas inconscientes. Las afirmaciones de los videntes se transforman así en una especie de test Rorschach. El test Rorschach es ese test psicológico que se llama precisamente test proyectivo, que consiste en mostrar a la persona manchas amorfas y decirle al sujeto, ¿qué ve usted acá? De pronto la persona ve una mariposa, y cuando cree reconocer una mariposa, ya no puede dejar de ver la mariposa. Pero eso era simplemente una mancha amorfa. Lo que ocurre Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Continuamos entonces en Al filo de la realidad. Me había olvidado de mandar saludos, faltaba más. A todos los amigos oyentes de las 29 emisoras, cómo no, de 5 provincias argentinas que retransmiten en diferido esta edición de Al filo de la realidad. Y desde hace muy poquito tiempo a todos los amigos ecuatorianos de la red de emisoras Iris de la República del Ecuador, que también nos siguen semana a semana. Comenzamos así a avanzar en la temática de hoy. Estoy contestando llamados telefónicos. Les recuerdo los teléfonos de LT14 para hacernos llegar sus preguntas, sus inquietudes, sus críticas, sus sugerencias. 230101 o 213786. De los amigos que llamen fuera de la localidad de Paraná, dejar previamente la característica 043. Llamo Gabriel, nos pregunta si hay otro triángulo como el de las Bermudas. Sí, Gabriel, mira, te voy a decir más. Hay un libro muy interesante, este no es el segmento de Revolviendo la Biblioteca, pero es un libro que yo te recomendaría. Se llama Los 12 Triángulos de la Muerte. Lo escribe Antonio Rivera, escritor e investigador de temas insólitos español de larga y reconocida autoridad. Lo edita ATE, una editorial barcelonesa. Y antes de ir al micro del doctor Motura, te comento. En ese libro, Rivera comenta que además del famoso Triángulo de las Bermudas, hay 11 triángulos más. Uno de ellos lo ubica entre la Antártida y el Cabo de Hornos, esto es en el sur de la República Argentina, lo cual me resulta interesante porque el libro de Rivera gana la calle en el 78, el mismo año que sale mi segundo libro, Triángulo Mortal en Argentina, precisamente donde yo trato en extenso el tema de esa zona de anomalías magnéticas y de accidentes inexplicables de barcos y aviones en el sur de nuestro país. Habría un triángulo conocido como el Triángulo del Dragón frente a las costas japonesas, hay un triángulo frente a las Islas Canarias, hay un triángulo cerca de Sydney, en Australia, hay un triángulo en el Mediterráneo, hay otro triángulo en Mongolia. En total habría 12 triángulos dispuestos muy simétricamente sobre la superficie de la Tierra, que parecerían responder a algún tipo de configuración geomagnética de nuestro planeta, que amplificaría el tipo de perturbaciones que suelen aparecer o que suelen manifestarse en estos lugares, diríamos trágicamente conocidos por el periodismo, por la alta cota de misteriosas muertes y desapariciones ocurridas en sus límites geográficos. Al filo de la realidad, de la realidad.